8. ¿Lo tienen? Sí, ok. Ahí usted va, si tiene con qué escribir, va a empezar todo lo que el Espíritu Santo le va a dar. El tema de este pasaje es vida mediante el Espíritu. Leemos a la gloria del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es uno solo en las tres divinas personas. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Repito, así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Punto número 1. Cada vez que tú no pecas, estás condenando el pecado. Cada vez que tú te abstienes de pecar, estás condenando el pecado. Te voy a dar un recorrido rapidito en este día. Si tú hay en la Biblia que tienes, sea electrónica o con sus páginas normales y negra o brown o el color que sea, en la versión que la tengas, te vas a encontrar que en el libro de Romanos comienza el libro hablando de la ira de Dios. Y comienza el libro hablando de algunas cosas que la gente se ha enfocado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Está hablando del viejo hombre, está hablando del hombre caído, está hablando de Adán, el primer hombre de la tierra, y cómo a través de ese hombre llamado Adán, todos heredaron el pecado. Ahora bien, si tú vas a Romanos 1, vamos a ir rapidito, del 18 al 31, nos habla de esa ira de Dios sobre este mundo. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Desde el Génesis, nosotros podemos ver que desde la creación del mundo, verso 20, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. En otras palabras, lo que usted puede ver de la creación enseña la soberanía de Dios. Amén. Porque hay cosas que usted las ve y dice, wow, como las maravillas del mundo. Usted dice, si usted se separa frente al Gran Cañón, en cualquiera de los ángulos de las paradas que hay para usted observar esta maravilla, usted sabe que Dios es soberano. Cuando usted se para frente a las cataratas del Niágara, usted sabe que Dios es soberano. Amén. Entonces, cuando vemos esta naturaleza de Dios se percibe claramente por lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es decir, no importa que un hombre no haya sido predicado o evangelizado, no tiene excusa de no saber quién es Dios. Porque la naturaleza misma declara quién es Dios. Amén. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Es decir, tomaron la excusa de que no conocían a Dios y decidieron que iban a extraviarse en lo que ellos pensaban en su razonamiento inútil. Se les oscureció el raciocinio. Se pusieron brutos. Se pusieron rebeldes. Se pusieron necios.
diciendo la palabra aquí. Si Dios dice que la paga del pecado es muerte, mi hermano, eso usted no lo va a cambiar porque eso está en los designios de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces aquí en el primer capítulo de Romanos está hablando de los hombres que se echaron con hombres, mujeres con mujeres, cosas que ni los animales hacen, y por eso, dice la palabra, Dios permitió que su propio castigo llegara sobre ellos, a través de enfermedades, a través de pestes, a través de diferentes situaciones que está ocurriendo en nuestra tierra, a través de cómo el hombre está manejando su vida, así viene su consecuencia. Pablo, hablándole a los romanos, que es el libro más profundo en cuanto a Romanos y Gálatas, son dos libros profundos que usted tiene que entenderlo para poder comprender la gracia de Dios. Y para allá voy. Verso 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, no importa que nosotros conozcamos a Dios, eso no importa. Él, dice la palabra, a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Es decir, el Señor les dio rienda suelta. Le dijo, pues sigan ahí. ¿Ustedes quieren coger por ese camino? Usted sabe como cuando las madres decimos, sigue por ahí, mijito, está bien, no te preocupes. Eso fue lo mismo que hizo Dios con el humano. Dijo, sigue por ahí, que cuando tú te estrelles contra la pared, entonces yo voy y te recojo. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, Padre, insolentes, soberbios, arrogantes. ¿A quién se parece? A esta generación. Y estamos hablando de muchas generaciones pasadas, cuando él escribió esto. ¿Sabe? El pecado siempre ha sido pecado. La naturaleza de pecado siempre ha sido naturaleza de pecado. ¿No? Lo que es pecado hoy fue pecado ayer y fue pecado en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Amén. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Hello, church. Quizás tú dices, bueno, yo no hago ninguna de esas cosas en esa lista, pastora. Pero el hombre depravado quizás no la haga, pero se deleita con quien la hace. El hombre caído quizás no lo haga, quizás no cometa tal cosa y supuestamente no lo entre en su casa, pero le dice, oh, it's okay what you're doing. Lo que tú estás haciendo no importa, Dios te ama. Luego Romanos 2 sigue hablando del justo juicio de Dios. Y si usted lo lee, habla de cómo Dios en su juicio ha sido justo. Romanos 3 expone la verdad que Dios buscaba un solo justo y no lo encontró. Estaba buscando un justo para ver si él no derramaba su juicio, pero no encontró a nadie. Él dijo, estoy buscando por la tierra y no encuentro a un solo. No encuentro a uno solo. Hasta que Jesús dijo, yo me voy a encarnar para yo ser el justo. Amén. Entonces, eso está en el capítulo 3. 2. Luego en el capítulo 3 expone la verdad que Dios buscaba, un solo justo y no lo encuentra. El capítulo 4 relata que Abraham fue justificado por fe y no por las obras de la ley, porque todavía no había ley. Hay gente que dice, bueno, yo no sabía que andar con las ventanas ahumadas me iban a dar un ticket. Yo no sabía eso. Y el guardia me paró y me dio la multa. Y yo no lo sabía. ¿Sabes qué? Aunque tú no lo sabías, la multa va y hay que pagarla. Porque esto no es que si tú lo sabías o no. Entonces, Abraham fue justificado por su fe. No había todavía ley. Todavía no había una lista de haz y no haz. O deja de hacer esto y haz aquello. Todavía eso no existía. Entonces, Abraham fue justificado porque creyó y tenía fe en Dios. Y todavía es así. La ley vino y la ley pasó y la ley fue completada por Jesús, pero la fe sigue ahí, intacta, esperando a un hombre y a una mujer que quiera a través de esa fe aceptar el perdón de Jesús. Amén, eso está claro, clarísimo.
El capítulo 5 dice que de Adán nosotros todos heredamos la muerte. Es decir, que el capítulo 1 en Adán nos toca todo. Aquí no hay para nadie. Tú y yo somos culpables. Hasta el capítulo 5 así es que va. ¿Entiendes? ¿Estás conmigo? Porque te voy a llevar a un sitio. No voy a coger mucho tiempo, te voy a llevar a un sitio. Estoy casi terminando. Soy una mujer de palabra, ¿ustedes me creen? El capítulo 5 dice que en Adán heredamos la muerte de Cristo. La muerte. Y en Cristo heredamos la vida. ¿Naciste? ¿Qué tienes que hacer para heredar la muerte? Para ser pecador, nacer. Sería bueno, pero eso como que no suena algo medio justo, pastor. Tienes que nacer. Y algunos de nosotros ni siquiera pedimos nacer. Pero bien que nos gusta la vida. Ahora, un poquito de profundidad ahora. Me perdonan los que están un poquito más en el ABC del Señor, porque acaban de llegar a casa Betel, pero los que están en un poquito más de profundidad. ¿Qué tú tienes que hacer para pecar? Dijimos ahora mismo que nacer. Pero dice la palabra aquí en el capítulo 5 de Romanos, que en Cristo nosotros somos herederos de la vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ser absuelto de ese pecado? ¿Cómo? Lo mismo, nacer otra vez. ¿Y qué eres? Tú no estabas allí cuando Adán pecó, ni tampoco estabas ahí cuando Cristo te vivificó. Pero tienes que nacer en las dos cosas. Para heredar el pecado, tienes que nacer. Y para heredar la vida, tienes que nacer de nuevo, pero en el Espíritu. ¿Amén? Así de fácil. Yo no sé por qué la gente se complica la vida. Ahora bien, eso es el capítulo 5. Hay que nacer otra vez, pero en el Espíritu. Luego el capítulo 6, Pablo dice, bueno, si has nacido de nuevo, eres muerto al pecado. Y muerto al pecado, tú vives en Cristo. Vamos para allá, Romanos 6. Si todavía tú estás en Adán, el capítulo 1 es enterito para ti. Estás en el juicio de Dios. Y Juan dice, en el libro del apóstol San Juan, Jesús hablando dice que el que está en pecado ya ha sido condenado. Entonces, si no estás en Cristo, estás bajo la ira de Dios. Eso es así. Yo no sé si tú entiendes lo que es estar bajo la ira de Dios, pero tú no quieres estar ahí. Tú no quieres estar bajo la ira de Dios, tú quieres estar bajo la cobertura de gracia de Dios. Amén. Vamos para el 6. Romanos 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Por eso te dije al principio que cada vez que tú le dices que no al pecado, estás condenando el pecado, como Jesús. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Cuando tú fuiste bautizado en Cristo Jesús, participaste de la muerte de Jesús en el Espíritu. Amén. Por tanto, mediante el bautismo fuimos todos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Por eso el que está en Cristo es nueva criatura. Usted y yo no nos podemos dar el lujo de estar ni solapando, ni participando, ni nada ando de nada. Amén. Solapando, caminando, participando, nada de eso. Todo lo que termine en ando, usted no lo puede hacer con el pecado. Con el pecado no se juega. Amén. Por ahí están predicando también. Con el pecado no se juega. Con el pecado, usted no puede coquetear con el pecado. Porque el pecado fue crucificado en la cruz. ¿Qué usted va a hacer? ¿A desmontarlo de la cruz? ¿A ponerle una ropita bonita?
La gente dice, no, pero es que imagínese, pastora, el amor de Dios. Sí, por el amor de Dios que usted y yo estamos aquí. Si no, ya estuviéramos 6 pies debajo de la tierra. En efecto, si hemos estado unidos con Él, verso 5, en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Esta es para darle por la cabeza así con el micrófono a todos. Sabemos. Usted sabe lo que significa sabemos, ¿verdad? Saber, conocer, entender. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Y hay gente que me dice, pastora, es que se levanta el viejo hombre. Déjese de cuento. Déjese viejo hombre donde está, que está crucificado. No se ponga ahora a quitarle los clavos de la cruz. Ese viejo hombre tiene que estar crucificado con Cristo. Y usted sabe lo que hace todo ese viejo hombre, que se lo dije en Romanos 1. La lista ahí está de todas las cositas que hace ese viejo hombre. Crucificado con Cristo está esa vieja naturaleza, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Si usted sacrifica la vieja naturaleza, el cuerpo de pecado no tiene poder. El pecado no tiene poder sobre ti en el momento que tú crucificas la vieja naturaleza. La Casa Betel presenta Seminario Ministerial de Formación y Superación Teológica. Estoy aquí desde la Iglesia Cristiana Betel para invitarte el próximo sábado 6 de diciembre del 2014, de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tendremos en este seminario ministerial al doctor Rafael Polanco. También estará con nosotros el doctor y apóstol Frank Armengot. Estará con nosotros el pastor y doctor Santo Penn. Y estará con nosotros el pastor y doctor Gabriel Elías Paulino. También posiblemente estará con nosotros el evangelista y profesor González, Rolando González. Así es que esto es el sábado 6 de diciembre del 2014 a partir de las 9 de la mañana en la Iglesia Cristiana Betel, que pastoreamos los pastores Alfonso y Mercedes Báez. Estamos localizados en el 333 de la Ruta 46 West, Suite 250-255 en Fairfield, New Jersey. Y para cualquier información o mayor información puedes llamarnos al 973-287-6100. También puedes registrarte entrando a www.casabetel.org o enviándonos un email a info@casabetel.org. Esto es un seminario ministerial de formación y superación teológica y tendrás 5 créditos si asistes a este seminario que incluye desayuno, almuerzo y material de apoyo. Hasta el 30 de noviembre hay una donación de hasta el 22 de noviembre habrá una donación de $30 y después de ahí $40. Así es que es importante que te registres ya porque nuestro cupo es limitado. Te esperamos en Casa Betel. Cuando tú sacrificas la vieja naturaleza, no pecas. Porque dice Primera de Juan, capítulo 3, que el que peca es del diablo, del sistema diabólico. Y tú y yo no somos del diablo, somos de Dios. Tú sabes lo que pasa con el que ha crucificado con el que ha sacrificado la naturaleza pecaminosa, que la ha sacrificado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Tú sabes lo que pasa ahí? Que cuando el pecado viene a oler, cuando el pecado viene a darte una oferta barata, tipo prostituta, como tú sabes que esa naturaleza está ahí en la cruz, tú dices, nana, nina, no, no y no. Te plantas ahí como hijo de Dios, yo no voy a pecar. En el nombre de Jesús esta tentación no viene sobre mi vida y me va a ganar. Yo tengo poder para sobreponerme de toda tentación, porque si Jesús pudo, yo puedo. ¿Sabe que el Señor está cansado de cristianos mediocres que con el cuento de que esta debilidad que yo tengo, la carne es débil, pastora,
que imagínense, yo estaba ahí con mis ojos cerrados y abro los ojos y entonces frente a mí está esta mujerota. Y entonces la que tengo al lado no está tan como cuando yo me casé. Deje sus ojos cerrados entonces. En el nombre de Jesús. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado. Ustedes ven que no soy yo que me lo estoy inventando, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Todo su cuerpo, hermano, todo su cuerpo tiene que ser presentado como instrumento de la justicia de Dios. Cabeza, cuerpo, extremidades, pies, todo lo que usted es, sus ojos, sus oídos, su boca, tienen que ser presentados como que son miembros de instrumentos de justicia. Que la gente quiera ver justicia y lo vea a usted. Ahí anda la justicia de Dios. Ahí camina la justicia de Dios. Ese era muerto y ahora está vivo. Ese no servía para nada y ahora sirve. Ese era un mal esposo y ahora sirve. Ese era un mal padre y ahora es un buen padre. Amén. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, le voy a decirle, no está mutilado, ni está roto, ni está manco, ni le falta, ni está tuerto. El cuerpo de Cristo no, el cuerpo de Cristo está completo. Está completo. Verso 17. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. ¿Por qué? Porque nací pecador. Y el pecado va a obrar muerte. No, usted no va a estar en pecado y va a creer que se va a zafar. El pecado va a traer muerte. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Quién está haciendo todo esto? El hombre pecaminoso. El hombre adámico. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que yo, Mercedes Báez, descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, la ley del pecado. Porque mi cuerpo es sujeto a esa ley, a la ley del pecado. Ay, pobrecita de mí, soy una pobre miserable. Dígalo conmigo, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, desde el capítulo 1 hasta el final del 7, está hablando Adán. En conclusión, la mujer que me diste me dio del árbol, del fruto. En conclusión, los hijos que me prestaste se portaron mal. En conclusión, el hombre, el marido que me diste fue tan débil que tomó el fruto que yo le di. Ni siquiera me preguntó que quién me lo dio, quién me lo bajó de la mata. Ni siquiera me preguntó si yo me encaramé en la mata, o si le pedí a uno de estos animales que se encaramara y me bajara el bendito fruto. No, no me preguntó nada. Y dice la mujer, y es que la serpiente, el diablo me engañó, pastora. El diablo me engañó, se vistió de una mujer linda y me robó mi marido. Pobrecito de nosotros, somos unos muertos. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Mi mente quiere, yo quiero, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Chapulín colorado, este cuento se acaba. ¿Qué hacemos ahora?
¿qué hacemos? Si como quiera, yo quiero hacer el bien, pastora, y no lo hago. Yo no quiero pecar y termino pecando. ¿Qué puedo hacer? Ahí viene la segunda parte de Romanos. Ahí viene entonces. Por lo tanto, precisamente porque tú y yo no podemos hacer nada, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque el que está unido a Cristo Jesús no va a tener que estar diciendo, es que yo no quería, pero se me zafó. Es que yo no quería, pero lo hice. Es que yo no quería, pastora. Es que yo sí quiero ser un buen esposo, un buen padre, una buena esposa y no puedo. Cuando usted está en Cristo Jesús, la ley, por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Yo no sé si tú entiendes lo que quiere decir la palabra libertado. Te sacaron de la cárcel. Te sacaron de decir, ay, pobrecito de mí. Este cuerpo, esta mente, esta lengua, esto, aquello. Señor, ¿por qué me hiciste tan débil? Se nos acabó el relajito cuando estamos en Cristo Jesús. Ya no hay relajito, ya no hay excusas para pecar, porque en Cristo Jesús tú y yo hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay ley de pecado. En efecto, la ley no pudo libertarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder, ya se lo expliqué. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. La paga era muerte, Jesús lo pagó. Ahora, yo no sé de ti, pero a mí no me interesa volver a poner a Jesús en la cruz, pecando otra vez. Yo no me voy a sujetar otra vez a ese poder de muerte cuando tengo un poder de vida que me vivifica. Yo no me voy a sujetar otra vez a esa esclavitud cuando tengo la libertad en Cristo. Yo no me voy a sujetar otra vez si el Señor me libertó de todos esos escándalos que habían en mi vida para volver otra vez a caminar hacia ellos. No, yo estoy en Cristo y en Cristo Jesús ya no hay condenación.